Seguramente ya se dio cuenta, pero vamos de todas formas a abordar un asunto central en esta ocasión, porque es un asunto que nos puede llevar muy fácilmente a los demás aspectos de la situación del país ahorita y del mundo entero. Vamos a hablar, fíjese usted, de este problema de la fiebre aviar allá en Guanajuato, este brote pequeño, si usted quiere, pero con todas las implicaciones que puede tener, partiendo de lo que se hizo con el anterior brote del año pasado, por allá en agosto del 2012, usted lo recordará, con un brote que hubo en Jalisco. De ahí se vinieron una serie de consecuencias o se desencadenaron una serie de consecuencias que hacen incluso sospechar de que esa epidemia se esté utilizando para lograr propósitos de política económica, propósitos de libre comercio, ¿verdad? Que para, como quien dice, imponer o forzar a que se implementen esas políticas, bueno, pues se aprovecha el brote de la fiebre aviar. Vamos a hablarle de eso, que tiene sus aristas y es importante porque además, pues el huevo, como usted sabe, un producto que constituye en un buen número de familias en el país la única fuente de proteína, la única forma de proteger su sistema inmunológico, su actividad intelectual es el huevo, porque pues carne no pueden, pollo tampoco, o pollo nada más los fines de semana. Así que es un asunto crucial, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de lo que se ha sucedido, esta especie de frenesí que hay a nivel internacional me refiero a cuestiones científicas, esta excitación que está habiendo, no sensual, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a que nada más esa excitación existía. No, también se excita la mente, se excita la actividad intelectual y eso está pasando en el mundo entero, ahorita, especialmente en Europa, en Rusia, incluso en los Estados Unidos, por la llegada de este meteorito que no tiene nombre, pero que golpeó en Siberia, usted ya lo sabe, y se está viendo un debate acerca de cómo entrarle al problema, de qué hacer, qué se pudiera hacer para destruirlos o interceptarlos, etcétera, pero se ha recuperado la actividad, digamos, el debate científico en nuestro planeta. De esos dos asuntos vamos a platicarle el día de hoy y lo vamos a hacer después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que vamos a hablar de este asunto de la fiebre aviar en Guanajuato, pero bueno, pero dándole los elementos a usted, porque eso es lo que hacemos aquí en Carta Robada, los elementos pues para que usted pueda ir configurando una visión de lo que ocurre. Mire, en este momento están reportando ahí en el área de Guanajuato, también en el área de Dolores Hidalgo, que es una de las ciudades conocidas de Guanajuato, o las más conocidas, y otros pueblos de los alrededores. Son 12 granjas las que están afectadas, se dice que han sido sacrificadas ya alrededor de 1 millón de gallinas de diferentes tipos. Hay unas que son para producir más bien pollo de carne y hay unas que son ponedoras, como les decíamos allá en el rancho. La mayoría de las que fueron sacrificadas son ponedoras y bueno, pues ya empieza la Secretaría de Economía y la Profeco, usted las conoce muy bien, pues a decir, perdón, que no deben subir el precio, que no hay lugar para la especulación, que no hay lugar para la escasez, que hay suficiente huevo, en fin. Pero inmediatamente se le viene a la memoria a uno lo que pasó en agosto del 2012. Usted recordará cuando el brote de fiebre aviar allá en Jalisco, en Tepatitlán, donde vienen los zones, en los altos de Jalisco, ahí sí fue un brote, pues qué será, muchísimo mayor. Estamos hablando de que se sacrificaron 11 millones de gallinas, perdón, 11 millones de gallinas que representaban en ese momento pues la producción del 6.8% de lo que produce México de huevos, ¿verdad? Se supone que producimos mucho huevo en México, somos muy, fabricantes de huevo, tenemos o producíamos 110 millones de huevos al día.
fíjese usted, todavía en agosto del 2012. Y mire lo que se suscitó a partir de este brote en una sola área del país, es decir, en una sola parte de Jalisco, en los Altos, se destruye el 6.8% de la producción y sin embargo, eso da lugar a un aumento de casi 350% en el precio del huevo. Usted se acordará, pasó de costar 18 pesos el kilo, más o menos, ¿verdad?, a costar 52 o 54 pesos el kilo de huevo. Eso es ya de por sí grave, que un elemento aislado, que una crisis en alguna zona del país pueda justificar un aumento de los precios de hasta casi el 350% y en cuestión casi de semanas, ¿verdad? Porque de agosto a noviembre, olvídese, ahí está el huevo, vaya usted a comprar ahorita y anda por los 50 pesos en cualquiera de los supermercados. Así que uno dice, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué hicieron esto? Y mire, la otra consecuencia fue que de inmediato y por primera vez en la historia, lo dijo la Secretaría de Economía, que anduvo en las negociaciones. En aquel momento pues eran otros los que estaban en el poder, usted los recordará, pero dijeron que por primera vez en la historia México iba a tener que importar huevo. Nunca habíamos importado huevo, fíjese usted, y a partir de ese momento ya somos importadores de huevos. Así que se dieron dos cosas como resultado del brote en Jalisco. Una, la triplicación, casi cuatriplicación del precio del huevo, y por el otro lado tuvimos que empezar a comprar como país huevo. Ahora hay un brote más pequeño todavía, pero está la empresa Bachoco. La empresa Bachoco pues es un gran monopolio en el país, concentra mucho de la producción nacional, de todos los productos avícolas, no nada más de huevo, aunque uno pues la conoce más por el huevo y el pollo. Y bueno, usted dirá, ¿y para qué les interesará a esos señores subir el precio? ¿Para qué les interesará importar pues huevo o pollo? ¿Para qué buscaría un gobierno hacer eso? O deje usted el gobierno, el sector privado, ¿por qué buscaría subir los precios? Y en este universo pues todo tiene explicación, todo tiene su causalidad y es muy sencillo, fíjese usted. Por ejemplo, cuando en agosto de 2012 costaba 18 pesos el kilo de huevo, no había manera de hacer un aumento drástico de ese alimento, porque pues es un alimento muy básico para las familias populares, que tiene la única fuente de proteína a través de comer huevo, ¿verdad? Entonces subir el precio así de sopetón pues hubiera causado una crisis política, así que mejor decidieron que con motivo de la fiebre aviar se justificaba el alza, como quien dice, aprovecharon el brote en caso de que haya sido como dicen que fue, porque fíjese usted, los insumos de la industria avícola, todos los granos que comen las aves, todo el alimento que se les da y todos los cereales o granos como el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, en fin, todo lo que se le pudiera dar a los animales, bueno, pues eso se disparó en el mercado mundial. El maíz es el caso más extremo, que llegó a aumentar hasta un 80% nada más en el 2012, y los demás alimentos también. Entonces empezaron a subir los insumos de la industria avícola, pero se decía que no iba a impactar. Ya ve cómo son de absurdos los economistas que dicen, es que no sabemos si impactará el aumento del precio de los granos sobre el precio del pollo o del huevo. No está comprobado que pueda impactar, y pues por supuesto que impacta, ¿verdad? Y al rato se sube la necesidad de vender caro para los que venden el pollo o los que lo producen, ¿verdad?, en estas regiones que alimentan al país, como es el caso del Bajío y los Altos de Jalisco. Así que pues aprovecharon el viaje y con eso aumentaron el precio casi 4 veces, 3.5 veces. Ahora, en este momento, con el brote en Guanajuato, pues ya empezó la ola especulativa y
a lo mejor nos hacen que el huevo suba a 60 pesos, a 70, y luego al mismo tiempo aumentemos las importaciones. ¿Por qué las importaciones? Porque, bueno, pues está determinado que en el mundo del libre comercio, en el mundo de la globalización, ningún país sea autosuficiente en alimentos, solamente los carteles de los alimentos, de los famosos que usted conozca, Purina, Nestlé, Cargill, los que usted se acuerde, usted se va a dar cuenta de que ellos son los que concentran la producción mundial. Los países dejan de tener autosuficiencia alimenticia, especialmente los países como el nuestro, ¿verdad?, que somos de los llamados en desarrollo, en desenrollo, como decía Cantinflas, pero no podemos tener nuestra propia producción alimenticia. Entonces lo que hacen es ayudarnos a destruir la capacidad productiva. Usted sabe ya que de los granos, pues el 50% aproximadamente se tiene que importar. Trigo, maíz, el arroz, más todavía, porque se importa casi el 70% del arroz que consumimos. Y bueno, pues el huevo era uno de los rubros en donde éramos autosuficientes y ya no lo somos. Somos otra vez dependientes de los carteles distribuidores de huevo, porque ya hay un 15% de nuestras necesidades que no podemos cubrir, y ese es el método de la globalización. Todo el mundo depende de 4, 5 o 6 carteles de los alimentos que manejan la producción en el mundo y la dividen. Ponen la parte avícola en una zona del planeta y luego hacen que los consumidores estén en el otro extremo, ¿verdad? Como usted lo puede ver ahora que cheque dónde está la industria avícola que antes estaba en los Estados Unidos, ¿verdad? Acá en la zona del Medio Oeste, que era altísimamente productiva. ¿Dónde están? ¿O dónde están los porcicultores de aquella región? Bueno, los porcicultores de aquella región los relocalizaron acá al Golfo de México, ahí en Florida, ¿verdad? Y a los productores de aves y de huevo los mandaron a Asia, en Vietnam, por allá en aquellos, en Campuchea, donde contratan familias, fíjese usted, para que tengan, por ejemplo, 1000 gallinas, y les dan una lana, y les dan el alimento para que las atiendan, y les dan un salario muy bajo, y dicen eso, ellos con eso estamos bajando costos, ¿verdad? Y luego esa producción es la que va a venir a alimentar a los Estados Unidos o a cualquier país de Sudamérica, y todo se hace a través de estos grandes carteles. Así que este asunto de aprovechar la fiebre aviar, ya poniendo todos los elementos, acordándonos de lo que pasó el año pasado en agosto, pues nos deja muy claro que van a utilizar el brote de Guanajuato, si es que realmente existió, pues como pretexto para una nueva alza de precios y también una nueva tajada de importaciones. Pero usted no se preocupe, le vamos a proponer que se vuelva usted tomateariano, así como dicen vegetariano, bueno, que se vuelva usted tomateariano, porque el tomate ese sí está muy barato. Le vamos a platicar por qué están baratos algunas de las legumbres y por qué algunos de las grandes cadenas de supermercados están pues haciéndole a usted el ofrecimiento de legumbres muy baratas, donde usted dice, bueno, si nada más comiera tomate yo y mi familia, pues seríamos muy felices, ¿verdad? Porque el sueldo que tenemos nos alcanzaría de maravilla. Vamos a platicarle de eso, de cómo terminaremos siendo tomatearianos los mexicanos después de estos mensajes. Y bueno, pues le decíamos que ahora con esto de la fiebre aviar, este pequeño brote allá en Guanajuato, las cosas se pueden presentar como en el 2012 y llevarnos a un aumento otra vez considerable del precio de ese alimento, como también a un aumento de las importaciones y alejarnos cada vez más de la autosuficiencia, aunque sea en ese alimento,
¿verdad? Porque ya en todos los demás no somos autosuficientes. Y mire, le queríamos decir que como van las cosas en el proceso de hiperinflación en alimentos, así como está pasando con el huevo, con la carne y con otros, el aceite comestible, en fin, bueno, vamos a terminar siendo tomatearianos, le decía yo, así como decían antes vegetarianos, pero no vegetarianos, sino nada más tomatearianos, porque el tomate, oiga usted, de alguna manera lo están haciendo bajar, ya puede usted comprar el tomate guaje en 2 pesos, fíjese si usted, y el tomate bola que le llaman, pues ese anda en los 8 pesos, lo cual pues no es tan caro, ¿verdad? Porque llegó a valer 40 y tantos pesos hace muy poquito, y entonces llega usted al supermercado y se da cuenta de que no puede comprar otras cosas porque pues el plátano sigue caro, la, no sé, cebolla igual, la papa, los precios más o menos de siempre, pero va al tomate y el tomate lo están casi regalando. Y bueno, pues también en las últimas semanas se ha presentado una cosa parecida con el aguacate. Usted recordará que el aguacate pues llegó hasta valer 45 pesos, 48 pesos el kilo, dependiendo en qué supermercado fuera, y en este momento ya lo bajaron a 11, duró valiendo 2 o 3 semanas 11 pesos el kilo, y esta última semana ya estaba en 8 pesos. Usted se preguntará por qué bajan esas legumbres, por qué bajan esas verduras, mientras el resto de las cosas están subiendo en todo el país y bueno, también en el mundo. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué puede estar pasando? Porque fíjese, es la cadena Soriana, que usted seguramente la conoce, la cadena Soriana, y aquí la tenemos, bueno, usted las conoce muy bien, y bueno, pues ellos están también bajando los precios así radicalmente de estas verduras, porque pues hay, usted sabe, un conflicto entre esas compañías como Soriana y el enemigo mortal de todas ellas, el que se ha venido liquidando a todas ellas, porque acuérdese usted que Soriana se fusionó con Gigante, o más bien absorbió a Gigante, ya antes había absorbido a Ascúnaga, eso aquí en Nuevo León, pero nacionalmente se está dando el mismo fenómeno. Las grandes cadenas nacionales absorben a las cadenas regionales que se van a la quiebra y están en esta competencia tratando de enfrentarse a Walmart, que tiene una política muy particular de bajar los costos, hacer que los proveedores le entreguen productos más baratos, sacrificando su propia planta productiva, sacrificando o bajándose de sus costos de producción. Walmart, usted sabe, ha sido acusada muchas veces de muchas maldades. Hay lugares en donde los acusan incluso de esclavismo. Allá en los Estados Unidos tienen empleados que se traen de Rusia, del antiguo bloque socialista, de Ucrania, y se los traen a trabajar a los Estados Unidos y los tienen ahí en galerones durmiendo, les pagan cualquier cosita y nada más les garantizan la alimentación. También han sido acusados Walmart de bajar los costos de producción, forzar al productor a bajarse y llevándolo incluso a la quiebra con tal de que le acepte sus productos. Entonces, en este afán de competir con Walmart, pues podría ser que Soriana esté haciendo lo mismo, ¿verdad? Diciéndole a los proveedores, móchate, no me des el tomate a 20 pesos el kilo, lo quiero a 8, tráemelo para yo usarlo como artículo gancho, para que la gente me compre todo lo demás, que salga cargada de tomate, ¿verdad? Y aparte, pues tiene que comprar lo demás. Por eso le digo, si siguen en esa política en donde los alimentos fundamentales, la dieta cristiana que le llamaban antes, ¿verdad? Que son verduras, carne y huevos, ¿verdad? Verduras, frutas, carne y huevo, eso es lo que realmente alimenta. Bueno, pues esa dieta cristiana pues ya no la vamos a ver, ¿verdad? Porque nos vamos a tener que dedicar a comer tomate. Fíjese usted, yo me acuerdo una vez cuando era niño que vivía allá en Ciudad Obregón, una zona en aquel tiempo rural, había una vez, pues llegaba en la temporada que venían en las pizcas de algodón, llegaba mucha gente que venía del sur del país, pues a
piscar el algodón. Venían todas las familias, se acomodaban donde podían, en los parques, en las escuelas, donde se pudiera, y ahí pasaban la temporada de la pisca. Y una vez, nunca se me va a olvidar, dejaron a un niño, una familia se fue a piscar y dejaron a un niño de unos 5 o 6 años en un parque. Y le dejaron para comer una bolsa de tomate precisamente, fíjese usted, y me acuerdo muy bien que el niño, para allá en la tarde, nosotros llegamos, había un parque ahí, pues llegamos a jugar, y el niño estaba vomitando, le había dado insolación, pero cuando vomitaba puro tomate, porque los papás creyeron que dejándoles la bolsa de tomate, el niño iba a poder no solo pasar el día, sino además pues resistir los calores, como dicen allá, ¿verdad?, en Sonora, porque son muy fuertes, estamos hablando de arriba de los 40 grados. Así que ya sabrá usted, si vamos a vivir de puros tomates, pues no nos va a ir muy bien, ¿verdad? Es mejor que podamos volver a tener acceso a todos los alimentos de la dieta cristiana. Por ahí me reclaman que se me olvidó el pan y los cereales, es cierto, el pan y los cereales. También podemos agregar el vino, el buen vino, ¿verdad?, el vino de mesa, como le dicen por acá, porque ya ve que acá le dicen vino a todo, pero no, el vino es el que viene de la uva y son los que son vinos de mesa principalmente. Todo eso sería una muy buena dieta a la que debemos de aspirar los mexicanos y no a volvernos tomatearianos. Vamos a regresar, vamos a platicarle, como le decía, de todo este debate que se está generando precisamente por la llegada de estos asteroides, ahora el 15 de febrero, casi llegaron juntos con horas de diferencia, bueno, uno pasó y el otro llegó, pero ha causado el mismo fermento, el mismo ambiente de discusión científica. Le vamos a reportar de eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decíamos que vamos a hablar de este furor científico que ha desatado la llegada del asteroide que golpeó allá en Siberia y también del que pasó, que el que nos pasó aquí a tiro de piedra, ¿verdad? Unos 17,000 kilómetros de la Tierra, que es el famoso 2012 AD14, le vamos a llamar el AD14 para no hacernos bolas, y bueno, el otro asteroide, pues ese no tiene nombre, ¿verdad? Ese no, nadie le puso nombre, nada más se dice que cayó en una cierta región de los Urales, allá en Rusia. Y mire, es importante porque le decíamos nosotros el otro día de que el 15 de febrero seguramente va a ser recordado en la historia como el momento en que la humanidad humana, para hacer el pleonasmo, ¿verdad? Se dio cuenta de que tenía que empezar a trabajar científicamente en otra dirección que no le había puesto mucha atención. Sí existen en Rusia, sí existen en Europa, y de hecho la Agencia Espacial Europea tiene un cuerpo de científicos más o menos de cada país, Alemania, Francia, Italia, España, etcétera, que trabajan en pues la observación de lo que ellos llaman objetos cercanos a la Tierra, objetos cercanos a la Tierra. También los rusos elaboraron un proyecto ya hace 2 años para una iniciativa de defensa estratégica de la Tierra, utilizando rayos láser, aquella idea de la guerra de las galaxias, y de hecho elaboraron un proyecto de 28,000 millones de rublos, no solo para poder detectar y tener un sistema de monitoreo y observación en el espacio, sino también cómo destruirlos, ¿verdad? Porque eso es lo importante, cómo destruirlos. Y hay una laguna, hay una carencia total porque no hay manera de detectarlos. Usted se dio cuenta con este que entró en Siberia, ese venía a una baja altura, digamos, ¿verdad? Y la velocidad que traía pues era más o menos de unos 30 kilómetros por segundo, fíjese usted, y su tamaño pues era cualquier cosa, unos 15, 17 metros de diámetro, no era la gran cosa, pero sucede que en el sistema solar, según la NASA, según sus cálculos estadísticos, ya sabe cómo es la estadística, ¿verdad? Usted camina por un lado y dice, aquí en este lado en media hora encontré tantos meteoritos, quiere decir que si me voy un año, ¿verdad?
voy a ver tantos meteoritos, proyectan hacia adelante lo que recaudan de estadísticas en un momento dado, y eso pues es muy pues de dudosa validez. Sin embargo, aún así, la NASA dice que tenemos de los meteoritos chicos, los que miden menos de 30 metros, al menos unos 11 millones de ellos en el sistema solar. Ahí andan, ¿verdad? No se vaya usted a creer que el sistema solar es un hueco, ¿verdad? Que es ahí donde usted va en puro hueco, puro vacío. No, para nada. Está repleto, oiga usted, de este tipo de asteroides, ¿verdad? Está repleto también de radiaciones, una bola de cosas, como diríamos por acá, ¿verdad? Así que usted tiene que calcular todo eso, pero bueno, el movimiento del sistema solar pues no es uniforme, se desplaza, se mueve dentro de la galaxia, y a su vez los planetas no hacen movimientos uniformes frente al Sol, sino que a veces lo hacen por un lado, ¿verdad? Distancias diferentes, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se pueden encontrar con otros meteoritos, o de repente nos puede pegar uno. Así que la humanidad, le decía yo, va a recordar este 15 de febrero que todos vivimos, precisamente como el momento en que nos dimos cuenta de que además de que tenemos que desarrollar una nueva área de la ciencia, es un área de la ciencia que solo va a poder desarrollarse con la participación, con la cooperación de toda la humanidad. Fíjese usted, esto es lo importante de la reacción que tuvieron los científicos y el gobierno ruso. Mire, la razón por la cual va a complicarse nuestra existencia en la Tierra es muy sencilla. Aquí le vamos presentando una bonita fotografía de nuestra galaxia, y más o menos ahí la ubicación del Sol. Estamos en en la cola de la galaxia, digamos así, por allá en uno de sus tirantes, o como le quiera usted llamar, y bueno, y le damos la vuelta también a la galaxia más o menos cada 600 millones de años, y cuando pasamos por donde estamos pasando ahorita, fíjese usted, es exactamente la fase o el área en donde se han presentado la mayor parte de las extinciones en nuestro planeta. Ahí se la dejo. Ahí en una de esas pasaditas por esa región, hace algunos millones de años, fue que se extinguieron los dinosaurios. Pues no perdimos mucho nosotros todavía no existíamos. La primera vez que el sistema solar va a pasar por esa región de la galaxia en donde vamos a estar nosotros es esta. Nunca habíamos estado, fíjese usted, y se va a poner a prueba nuestra capacidad para ver si podemos sobrevivir, porque de las especies que existían, cada vez que se ha pasado por ahí el sistema solar y nuestro planeta, pues casi el 95% de ellas se extingue. No crea usted que nada más se extinguieron los dinosaurios, todo lo que había alrededor no jaló, ya no pudo sobrevivir, y lo que vinieron después son especies mucho más capaces, con muchos más recursos, hasta que apareció el ser humano, que tiene los recursos intelectuales que no tienen el resto de los animales. Así que estamos pasando por esa región, así que se van a complicar las cosas. El Sol va a estar más portándose mal, ¿verdad? Echándonos muchas radiaciones, masa coronaria, las famosas tormentas solares, y va a haber todo este tipo de sacudimientos, así que pues hay que avanzar. Pero como le digo, en todo este terreno, en el problema de enfrentarnos a los meteoritos, en el problema incluso de defendernos de las eyecciones, le llaman, de masa coronaria del Sol, que nos pueden achicharrar. No nos achicharran gracias a nuestro campo magnético que nos protege, ¿verdad? Pero pues vamos a tener que trabajar en ciencia que tiene que ser cooperativa, que tiene que ser global, que tiene que ser entre todos, porque ningún país va a poder decir, yo desde aquí puedo contemplar todo el universo, ¿no? Van a tener que contar con lo que nosotros podamos observar aquí en México. Ya vamos a tener nuestra red de observación, según anunció el Instituto Nacional de Geofísica, que pertenece
a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos van allá desde ahí manejar un sistema de observación. Podemos aportar cosas, ¿verdad?, a lo que puedan estar haciendo los rusos, los norteamericanos, y en ese terreno pues nadie puede agandallar a nadie, ¿verdad?, porque cada quien tiene que contribuir con lo que le corresponde desarrollar. Así que es una buena razón para que la humanidad coopere. Ya ve que pues, no se coopera, el mundo de la globalización es un mundo de salvajes, que todos se dan en la torre, ¿verdad? Si se pueden, se destruyen los unos a los otros, lo que llaman ellos competitividad, ¿verdad? Salir al mercado a competir, a ver cómo te gano y te desplazo, en fin, en vez de que haya cooperación. Estamos en una época de barbarie, pero de repente ocurre algo que nos obliga a cooperar. Eso fue lo que dijeron los dirigentes rusos. Medvedev, usted seguramente lo conoce, este primer ministro ruso, que pues antes era presidente y cambió la posición con Putin, que ahora es el presidente. Bueno, pues estos dos personajes reaccionaron de manera diferente frente a lo que ocurrió. Mire, hicieron un llamado muy sencillo, junto con Rogozin, un importante personaje que viene siendo viceprimer ministro ruso. Ellos dijeron, señores, lo que tenemos que hacer es construir un sistema de defensa estratégica para la tierra. Medvedev estaba justamente en un seminario económico y ahí dijo, ya ven, el mundo está amenazado no solo por la crisis económica mundial, sino también por este tipo de artefactos, ¿no?, que pueden destruir al planeta. Así que los rusos hicieron un llamado que ya habían hecho en el 2011, o más bien reiteraron el llamado que habían hecho en el 2011 para que los Estados Unidos, Rusia, China, la India, los países europeos y nosotros, todos los que tengamos algún capacidad en términos de observación espacial, pues construyamos este sistema de monitoreo. Hay que averiguar primero, fíjese usted, dónde están esos meteoritos, cuántos son, cuál nos puede pegar a nosotros, cuándo nos pegaría, cuánto se tardaría, y si nos pega, ¿qué podemos hacer? ¿Evacuamos de plano o hay manera de detenerlos? ¿Hay manera de desviarlos? ¿Hay manera simplemente de hacerlos explotar con armas nucleares o con una carga nuclear? En fin, todo eso es lo que ahorita preocupa a los científicos de estas naciones y está teniendo impacto pues a nivel de las universidades. Ahorita venimos de una plática muy concurrida ahí en la Facultad de Biología, pues precisamente porque causa mucho interés el tema de los asteroides, ¿verdad?, y de lo que ahí pasó, sobre todo el sorpresivo ese que llegó a Siberia y que nadie lo esperaba. Como le digo, se inaugura una nueva fase, no quiero decir nueva era porque va usted a creer que es acá, es algo de ocultismo, no, es una nueva fase en el desarrollo del pensamiento de la humanidad que empezó este 15 de febrero, se va a ver obligada la humanidad, aunque no quiera, a trabajar en un área de la ciencia que exige como condición que participe todo el mundo. Ahí vamos a dejar las cosas, ya se nos acabó el tiempo. Queremos invitarlo para mañana viernes a las 12 del día aquí en Carta Robada, donde vamos a tener también, no noticias, ¿verdad? Esa no es nuestra chamba. Nuestra chamba no es darle noticias. Aquí nosotros le presentamos elementos que le permitan pues saber causalmente por qué ocurren las noticias. Hasta mañana.